Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, este tercer domingo de Adviento es el domingo del gozo. Por eso ahora nosotros encendemos la velita rosada, que significa alegría y gozo. En nuestra preparación es como que ya sentimos un deseo profundo de encontrarnos con el Señor. Dicen los santos místicos que han escuchado hablar a los ángeles, han tenido revelaciones particulares de Dios, del Espíritu Santo, que en el purgatorio hay distintos niveles, y el nivel más alto, el que ya está más próximo para entrar al cielo, se llama purgatorio de deseo. Entonces, esta velita que nosotros estamos encendiendo en este momento representa el deseo profundo, el anhelo casi insoportable, en el buen sentido de la palabra, de estar con Dios, como que ya no me aguanto más de estar junto al Señor. De hecho, Santa Teresa de Ávila tiene un poema muy bonito que dice: muero porque no muero, que se debe traducir en nuestro lenguaje más actual: me muero de ganas de ver luego al Señor. Entonces, este es el tiempo del gozo, porque Jesús ya está muy cerquita. Y nuestro corazón ya disfruta de la presencia de Dios solo por esta virtud de la esperanza, de que luego nos vamos a encontrar con Jesús y Él nos va a llenar de su felicidad, nos va a transmitir su amor, su vida divina tan maravillosa. Por eso también el apóstol Santiago nos dice la segunda lectura que hemos escuchado hoy del capítulo 5 de su carta: tengan paciencia, hermanos, dice así, ¿no? Tengan paciencia porque el Señor está cerca, ¿ya? Y anímense, la venida del Señor está próxima. Y nos da algunas motivaciones, también algunas recomendaciones para no pecar, para que ese amor y ese gran deseo y esa esperanza que tenemos, que es fruto del Espíritu Santo en nosotros, no se apague, ¿no? Que no se nos apague la velita del gozo, de la esperanza. Y nos dice que no nos quejemos unos con otros, no vaya a ser que estemos condenados. Sigamos el ejemplo de fortaleza y paciencia que tuvieron los grandes profetas del Señor. Y justamente en el Evangelio, nuevamente, como el domingo anterior, se nos habla del gran profeta Juan el Bautista. En este caso, Juan Bautista está preso y se entera por sus discípulos de las obras que hace Jesús y le manda preguntar por medio de sus discípulos a Jesús si acaso es Él el que tenía que venir o había que esperar a otro.
Esto nos confunde un poco porque Juan Bautista, recordemos, era el que indicaba a Jesús con toda seguridad: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y yo no soy digno de desatarle las sandalias. Y además Juan Bautista vio cómo el Espíritu Santo descendió sobre Cristo en forma de paloma y se oyó la voz del Padre: este es mi Hijo muy amado. Es decir, Juan Bautista lo tenía muy claro, pero él estaba en la cárcel, estaba sufriendo bastante ese martirio, esa persecución, y los discípulos también tenían dudas, porque Jesús era muy distinto a Juan Bautista, ¿no? Juan no comía, no bebía, como explicaba el mismo Señor, era muy sacrificado en el desierto, y Jesús sí comía, bebía, visitaba a los enfermos, a los pecadores inclusive, y era en su manera de vivir la pastoral muy distinto a Juan Bautista. Entonces, a lo mejor los discípulos de Juan Bautista sí tenían dudas acerca de si acaso Cristo era el Mesías. ¿Qué respuesta le da Jesús? Le dice: díganle a Juan Bautista que los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan, los muertos resucitan, los leprosos son sanados, y se le anuncia el Evangelio a los pobres, que eran los signos mesiánicos ya en el siglo VII a.C., proclamados por el gran profeta Isaías. Entonces, queridos hermanos, realmente Jesús le está hablando a los discípulos de Juan, más que al mismo Juan, y a todos aquellos que actualmente a veces perdemos la paciencia con Jesús. ¿Cómo podemos perder la paciencia cuando decimos: bueno, tal vez no exageremos tanto con esto de la fe, no seamos tan fanáticos, ¿ya? Vamos a misa, recemos como familia, pero también dediquémonos a las cosas mundanas si estamos en el mundo? Pero ahí se nos puede ir pegando el espíritu mundano. Por ejemplo, en esta época el espíritu mundano se llama espíritu navideño. A veces uno piensa que el espíritu de Navidad es bueno, pero hay un espíritu de Navidad que no es de Dios. Claro, cuando ese espíritu navideño significa una preocupación excesiva por lo material, por comprar regalos, por adornos, por comidas especiales, por saludar, por entretenerse, por hacer un montón de cosas que en el fondo nos distraen del verdadero motivo de la Navidad: el nacimiento de Jesús. Pobre, humilde, en Belén, es una invitación para que también nosotros seamos pobres, seamos pequeños, seamos humildes. Por eso Jesús dice a los discípulos: miren, Juan Bautista es el más grande profeta, el más grande hijo de hombre que ha nacido, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más importante que Juan Bautista. ¿Y qué es lo que es el más pequeño en el reino de los cielos? Es vivir ya no en la lógica del Antiguo Testamento, de una penitencia puramente humana, sino vivir en la dinámica de la nueva alianza, el Nuevo Testamento, que es dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Ayer celebrábamos la fiesta de San Juan Diego, que pudo ver a la Santísima Virgen, Nuestra Señora de Guadalupe, y que vamos a celebrar a todo esto el próximo 12 de diciembre. Este lunes es la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Y qué le dice la madre a Juan Diego? Le dice: tú eres el más pequeño de mis hijos. Le está diciendo con esas palabras que es el más pequeño en el reino de los cielos. Y eso a los ojos de Dios significa el más grande, el más importante, el más querido, el más regalón. Por eso dice Jesús: el más pequeño en el reino de los cielos incluso es más grande que Juan Bautista. Porque lo que espera Jesús en esta Navidad es que nosotros nos hagamos pequeños, no que nos agrandemos, no que estemos pensando en cosas materiales, que nos distraigamos con el viejito pascuero, con los duendes del viejito pascuero, con el trineo, ¿no es cierto? Así como pasa en la Pascua de Resurrección, que uno le pregunta a los niños de los jardines infantiles: ¿y qué vamos a celebrar ahora, niños? El conejito de Pascua nomás. Pero nadie sabe qué es la fiesta de Jesús resucitado, ¿no? Porque ahí se mete otro espíritu que nos quiere distraer, confundir, ¿no? Entonces,
ese espíritu navideño. Ojo, no, nosotros tenemos el Espíritu Santo mejor, no invocar otros espíritus. El Espíritu Santo nos lleva a imitar a Jesús, que es el más pequeño en el reino de los cielos. Así es que ahora nuestra tarea hasta la Navidad es comenzar a preparar el pesebre. Primero vamos a prepararlo acá, vamos a pedirle permiso a la Virgen Inmaculada para retirar su bella imagen y vamos a ir colocando poco a poco el pesebre, porque eso es lo que hay que meditar. El Papa Francisco acaba de escribir una carta apostólica invitando a todos los católicos a meditar en esto. Lo más bonito, lo más importante es mirar el pesebre. Ahí está nuestro modelo. Estamos llamados nosotros también a ser pequeños, a hacernos humildes y a hacernos también tan dependientes de la Santísima Virgen, de San José, como lo hizo Jesús, para que no solamente nazca Jesús nuevamente en el recuerdo de todos nosotros en esta Navidad, sino que nosotros principalmente podamos renacer como verdaderos hijos de Dios, siendo pequeños niños en los brazos de María. Más aún, la Virgen de Guadalupe le dice a Juan Diego: ¿acaso no te llevo yo en mi vientre? Así de pequeño es, como un niño en el vientre de su madre que se está gestando. Así de pequeños somos y deberíamos sentirnos, porque verdaderamente estamos totalmente envueltos por el amor de María, que es nuestra madre. Y reconocerlo y vivir en esa dependencia, en ese espíritu de confianza en Dios, es lo que Jesús espera de nosotros. Él se hizo pequeño. Quiere que también nosotros seamos humildes para participar del verdadero Espíritu Santo de la Navidad. Eso es entonces lo que Jesús hoy día nos dice en este bello día de la alegría, del gozo. Ojalá, termina diciendo el Evangelio, nadie se escandalice de mí. No se escandalicen de mí. Porque hasta los discípulos de Juan Bautista y muchos judíos de aquella época y de nuestra época, nosotros pensamos a veces que Dios tiene que imponerse por la fuerza y solucionar los problemas que tenemos y hacer nuestra voluntad para vivir mejor. Pero esa no es la voluntad de Dios. Lo que el Señor quiere es que nos hagamos pequeños y que se haga mejor la voluntad de Dios. Dios sabe mucho mejor que nosotros lo que nos conviene. Y tener ese espíritu de infancia espiritual es lo más hermoso y lo que produce más felicidad en el corazón nuestro. Por eso, esta vela con este color especial que, en síntesis, representa el deseo, la esperanza profunda de encontrarnos con el Señor, pero también una invitación a vivir el gozo de ya estar en los brazos de María como niños pequeños para ser así importantes, valiosos, amados a los ojos de Dios en el reino de los cielos. Así sea. Amén.